¿Quiénes son los argentinos? ¿De dónde vienen? Borges decía que ser argentino es una fatalidad, pero también un privilegio, mientras que Ezequiel Martínez Estrada aseguraba que el argentino es un hombre que vive soñando con lo que nunca fue y esperando lo que nunca vendrá. Entre el mito y la realidad, entre la historia y la pasión, los argentinos han sido definidos por su tango nostálgico, su fútbol vibrante y una identidad que, como el Río de la Plata, nunca deja de fluir y transformarse. ¿Son europeos en América? ¿Hijos de los Andes? ¿Herederos del mestizaje? Cada rincón del país guarda una respuesta diferente, y la ciencia genética ha comenzado a revelar secretos que ni el arte ni la poesía habían imaginado. Este es un viaje al corazón de la identidad argentina, una búsqueda de las raíces que explican cómo, en este rincón del mundo, se mezclan las memorias de ancestros indígenas, los sueños de inmigrantes y los ecos de un pasado africano. Porque, como diría Sarmiento, los hombres son hijos de sus obras, y Argentina es la obra maestra de su propia diversidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La identidad argentina es una síntesis compleja de influencias indígenas, europeas y africanas, enriquecida por oleadas migratorias que moldearon su cultura, genética y sociedad. Desde los primeros habitantes originarios hasta la modernidad, la historia de los argentinos refleja un proceso continuo de mestizaje y adaptación, donde cada etapa ha dejado una marca profunda en el carácter nacional. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy es Argentina estaba habitado por diversos pueblos originarios que ocupaban regiones con características geográficas y climáticas variadas, desde las montañas andinas hasta las llanuras de la Pampa y las extensiones patagónicas. Entre estos grupos se destacan los diaguitas, asentados en el noroeste, desarrollaron sistemas agrícolas avanzados e intercambiaron bienes con los incas. Los mapuches, originarios de la región sur, fueron conocidos por su resistencia frente a la colonización. Los guaraníes, establecidos en el noreste, crearon sociedades agrícolas y dejaron un fuerte legado lingüístico y cultural. Estos pueblos poseían sistemas complejos de organización social, lenguas, creencias y prácticas culturales que sobrevivieron en mayor o menor medida al proceso de colonización. Su influencia es visible en la gastronomía, la toponimia y las tradiciones populares del país. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, comenzó un período de transformación muy profunda. La introducción de la lengua, el catolicismo y las instituciones coloniales alteraron la dinámica social y política de las comunidades originarias. Sin embargo, el mestizaje se convirtió en una constante, con la mezcla entre españoles, indígenas y posteriormente africanos, que configuró las bases de la población criolla. En el noroeste argentino, la integración entre los colonizadores y los pueblos originarios fue más significativa debido a la cercanía con el Alto Perú, actual Bolivia, un centro neurálgico de la economía colonial. En contraste, en las zonas de la Pampa y la Patagonia, donde las comunidades indígenas mantuvieron su autonomía por más tiempo, la mezcla fue más tardía. Durante el período colonial, se importaron esclavos africanos a las regiones del litoral y el norte, especialmente a ciudades como Buenos Aires y Córdoba. Aunque su contribución cultural y económica fue significativa, el legado afroargentino fue invisibilizado durante gran parte de la historia. Estudios recientes han evidenciado la influencia africana en la música, la danza y la gastronomía, como en el caso del candombe, una expresión cultural afrodescendiente que persiste en el Río de la Plata. Uno de los momentos más definitorios de la identidad argentina ocurrió entre mediados del siglo XIX y principios del XX, cuando millones de inmigrantes europeos, principalmente de Italia y España, llegaron al país. Atraídos por políticas de incentivo estatal y la promesa de prosperidad,
Estos inmigrantes se asentaron en ciudades y zonas rurales, transformando la demografía, economía y cultura argentina. Por ejemplo, los italianos representaron alrededor del 60% de los inmigrantes europeos y dejaron una marca indeleble en la lengua, la cocina, donde tenemos las pastas y pizzas, y las tradiciones familiares argentinas. Los españoles, por otra parte, aunque ya presentes desde la época colonial, la llegada masiva de gallegos, vascos y andaluces fortaleció la conexión cultural con España. También tenemos otros grupos europeos como franceses, alemanes, británicos y polacos, entre otros, que contribuyeron al tejido social, especialmente en comunidades específicas. Esta ola migratoria consolidó a Buenos Aires como una ciudad cosmopolita, a menudo llamada la París de América Latina, y dio lugar a una identidad cultural única, reflejada en el tango, la literatura y el teatro. Estudios genéticos recientes han desentrañado la compleja composición de la población argentina, revelando un mestizaje significativo que varía según la región. Herencia europea, predominante, representa entre el 70 y el 80% del acervo genético promedio de los argentinos, con mayor concentración en áreas urbanas como Buenos Aires. Herencia indígena, aporta entre el 15 y el 30%, siendo más notable en el noroeste y la región patagónica. Herencia africana, oscila entre el 2% y el 5%, con mayor prevalencia en regiones históricamente vinculadas al comercio de esclavos. Herencia asiática y de Medio Oriente, aunque menor al 1%, incluye comunidades de origen sirio-libanés y judío, especialmente en ciudades como Buenos Aires y Córdoba. La diversidad genética también ha influido en la salud y características físicas de los argentinos. Por ejemplo, la herencia indígena ha conferido adaptaciones para la vida en altura, mientras que la europea ha aportado características como mayor altura promedio. En la actualidad, Argentina continúa siendo un país marcado por su diversidad cultural y genética. Las migraciones internas y externas siguen enriqueciendo el panorama social, mientras que el redescubrimiento y la valorización de las raíces indígenas y afrodescendientes están redefiniendo la identidad nacional. Movimientos culturales y académicos han impulsado una mayor inclusión de estas herencias en la narrativa histórica del país. Desde los paisajes de la quebrada de Humahuaca hasta los barrios multiculturales de Buenos Aires, ser argentino es ser parte de un crisol en constante transformación. La identidad argentina no es una sola, sino una convergencia de historias y culturas que encuentran en la diversidad su mayor fortaleza. Argentina es un país de vastos contrastes geográficos y culturales, y su diversidad genética es un reflejo directo de su historia. Desde los primeros habitantes indígenas hasta las masivas oleadas migratorias europeas y las influencias africanas y asiáticas, el genoma argentino es un crisol que encapsula miles de años de migraciones, mestizajes y transformaciones. Estudios genéticos muy recientes han iluminado con detalle la composición genética del país, revelando un verdadero mosaico fascinante que varía por región y grupo social. La diversidad genética en Argentina varía considerablemente según la región, reflejando las influencias históricas y geográficas. En el noroeste, por ejemplo, hay altos niveles de herencia indígena, hasta el 60%, predominante en poblaciones de origen diaguita y quechua. Mayor prevalencia de adaptaciones genéticas relacionadas con la vida en altura, como una capacidad optimizada para procesar oxígeno y tolerancia al frío. En el noreste y el litoral hay una presencia significativa de herencia guaraní, observable en la genética y en la cultura de las provincias como Misiones y Corrientes. También la herencia africana es más pronunciada en la región del litoral, debido al comercio de esclavos durante el período colonial. En el centro, ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, hay predominancia de herencia europea, especialmente italiana y española, que supera el 80%. Un mestizaje más diluido debido a las oleadas de migración masiva en el siglo XX. En la región de la Patagonia hay una mezcla equilibrada de herencias indígena como mapuche y tehuelche y europea, con un crecimiento significativo de las comunidades de origen galés en Chubut.
adaptaciones genéticas asociadas al frío extremo y la vida en ambientes áridos, en cuyo, por ejemplo, la herencia indígena diaguita y huarpe, mezclada con linajes europeos provenientes de España e Italia, es significativa. Algunas investigaciones sugieren adaptaciones genéticas específicas para el cultivo y consumo de alimentos locales como la vid. El mestizaje único de los argentinos también tiene implicaciones directas en la salud y características físicas de la población. La herencia indígena aporta resistencia a enfermedades autóctonas del continente, como ciertas variantes de tuberculosis. Sin embargo, también se observa una predisposición a enfermedades metabólicas, como diabetes tipo 2, exacerbada por cambios en los estilos de vida modernos. La herencia europea aporta variaciones genéticas asociadas a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque los hábitos alimenticios y el sedentarismo pueden contrarrestar estos beneficios. Las comunidades indígenas del noroeste y la Patagonia presentan adaptaciones que optimizan la termorregulación y la eficiencia respiratoria en altitudes elevadas o climas fríos. Los estudios genéticos también han permitido conectar a los argentinos con otros pueblos y regiones del mundo. Por ejemplo, las migraciones masivas de Italia y España dejaron una huella genética muy profunda, con vínculos específicos a regiones como Galicia, el País Vasco, Nápoles y Sicilia. Aunque menos estudiada, los marcadores genéticos africanos presentes en Argentina son similares a los encontrados en poblaciones de Angola y el Congo, de donde provenía la mayoría de los esclavos traídos al país. Las conexiones genéticas de los argentinos indígenas los vinculan estrechamente con otros pueblos andinos y amazónicos, como los aymaras, quechuas y guaraníes. En las últimas décadas, los avances en genética han fomentado un redescubrimiento de las raíces indígenas y africanas en Argentina, cuestionando narrativas históricas que privilegiaron la herencia europea como dominante. Esto ha llevado a una mayor inclusión cultural y social, reflejada en políticas educativas, culturales y científicas que buscan preservar y reivindicar las tradiciones originarias. La genética argentina es un reflejo de su historia como tierra de encuentros y mestizajes. Desde los pueblos originarios hasta las influencias modernas, la diversidad genética no solo define las características físicas de los argentinos, sino que también actúa como un puente que conecta generaciones y culturas. En un país que celebra la diversidad como parte de su esencia, el estudio de su genética es una herramienta poderosísima para entender quiénes son y de dónde vienen, y para proyectar un futuro donde todas sus raíces sean igualmente valoradas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué más agregarías a este video? Te leo en los comentarios. Además, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor